tengan todos y todas. Inmenso placer de reencontrarnos en esta plataforma de comunicación que es Con Charlotte. Un espacio concebido, diseñado para llevar esos temas que escapan más allá de esa actualidad noticiosa y se enmarcan dentro de estas conversaciones que se dan entre los hogares de República Dominicana, entre amigos, y muchas veces aquellos temas que cuando son conversados y manejados en el programa, pues luego queda el interés de seguir hurgando, seguir buscando, pero sobre todo siempre desde una perspectiva de respeto. El solo hecho de saber que estás de 7 a 8 de la noche en esta señal de Cinevisión, Canal 19, se convierte en un compromiso, se convierte en un hacer siempre y superar la entrega anterior. Gracias por acompañarnos. Soy Mildred Charlotte y hoy pues tengo una gran oportunidad de compartir en este espacio en una amiga que me regaló los medios de comunicación. Pero mi respeto y admiración siempre ha estado por la responsabilidad, por el compromiso que asume la comunicación y el periodismo, y obviamente cuando se reúne con otra profesional de iguales condiciones y le ofrecen pues en un adiestramiento, una capacitación en un área tan importante como es justamente las crisis que se dan cuando hay hechos que afectan la reputación de una institución, pues obviamente dos profesionales de la categoría de Itania María y Edith Febles nos llenan de muchísima satisfacción pues compartir en esta noche con Itania María. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Yo encantada de estar aquí. Qué privilegio, gracias. Itania, sabes que hay un cariño de muchos años, muchos años en los medios. Y lo decía, no por aquello de que sonase bonito, sino que es una realidad. Los medios de comunicación me permitieron conocerte y conocer el maravilloso ser humano que eres. Gracias. Esa es la magia de los medios de comunicación, que uno en el día a día va cimentando, va poniendo esa zapata, esas amistades que son para toda la vida, que no nos vemos todos los fines de semana, pero nos sabemos. Exactamente. Sabemos que tú estás ahí para mí y que yo estoy aquí para ti también. Siempre así lo he sentido. Y Tania, ¿por qué medios de comunicación? ¿Por qué periodismo? Bueno, fue algo muy fortuito. Es decir, mi primera intención era psicología. Cuando fui al departamento de orientación de la UAS, el test de orientación, psicología, comunicación y derecho. Pero entonces ya yo trabajaba y la comunicación era paralela. Y en ese momento, hace unos cuantos años, no tanto. No tenemos que entrar en detalle, ¿verdad? Exactamente. Claro, no. Daban lo que se llama el colegio universitario. Entonces el famoso CUB. El CUB. Entonces yo preferí, en ese momento, porque ya trabajaba, era independiente, digo, no, yo voy a estudiar comunicación. Entonces fui estudiando y enamorándome de la carrera, y le doy gracias a Dios por haberla estudiado, porque en lo que fui reportera, en lo que fui editora, pude apoyar muchas cosas realmente, porque tuve la suerte de trabajar en periodismo de educación, en periodismo de salud, periodismo social, que realmente te aporta. ¿Qué te aportó? ¿Qué te aportó? Bueno, fueron muchas cosas, se hicieron muchas historias que se ayudó a la gente. Bueno, yo fui de las primeras que escribió sobre violencia escolar en un periódico que se llamó El Siglo. Sí, no, claro. Se estaba ahí por la Luperón. Exactamente, ahí escribimos sobre violencia en las escuelas, sobre educación sexual en las escuelas, cuando doña Ligia Amada Melo de Cardona era la ministra, secretaria en ese entonces, y entonces se iniciaba la discusión de la necesidad de la educación sexual en las escuelas. 15 años todavía estamos luchando porque hay una educación sexual científica y oportuna en las escuelas que hoy no hay. Que el embarazo de un adolescente, si hablamos del tema, también es una consecuencia de la falta de educación sexual, porque las jóvenes educadas y los jóvenes educados sexualmente, no hay embarazo en un adolescente. De entrada ya sale un estudio que dice que los jóvenes mientras más preparados postergan lo que es ya la vida sexual, y hay, tal como señalas, hay menos casos de embarazo. Exactamente, mira, en las zonas populares tienen una manera muy seria de decir: esa sabe demasiado, esa no sale embarazada, y esa que lo hizo la primera vez salió embarazada, porque no tenía la información adecuada para protegerse, ni negoció un condón. Por ejemplo, las ITS, las infecciones de transmisión sexual, también tienen un número muy alto en las estadísticas entre los jóvenes.
Y eso lo que te ha dicho es la necesidad de una educación sexual oportuna, que hace años atrás ya estábamos planteando en los medios de comunicación. Pero luego estudiaste psicología. Exactamente, estudié psicología y ya termino mi maestría en terapia familiar. Por eso mismo, porque me quedaba ese compromiso conmigo misma. Yo quería ser psicóloga, se me da bien eso de hablar con la gente, de escuchar y de apoyar, porque la psicología es eso, es escuchar, es buscar y dejar que tú elijas. Los psicólogos no estamos para decir, tú tienes que hacer tal cosa, no, estoy aquí para apoyarte, para ofrecerte posibilidades, pero al final tú eliges. Y Tania, muchas veces en la comunicación se da el caso de cuando escribes algo que puedes hacer pública quizás un hecho que sea individual o particular de una zona en específico y lo llevas a la palestra. ¿Cuál ha sido el caso que hayas manejado, que tú hayas sentido, que tú hayas dicho al final de la publicación o la televisión, no importa el medio, qué bueno que estoy en esto y que pude asistir a alguien? Wow. Por suerte fueron muchos casos, pero hubo dos. Yo en el Caribe, en el Caribe Nuevo, yo empecé en el Caribe Viejo con el doctor Germán Ornes, pero en el Caribe Nuevo, cuando se vendió y todo, cubría educación y salud. Hubo una historia, yo empecé a hacer historia de balas perdidas. Hubo un caso de una niña que se llama Tania de Jaina, un barrio gringo, creo, de Jaina. Los gringos de Jaina. Sí, hace 2004 creo que fue eso. Yo fui al Darío Contreras y conté la historia. Y vivía en una situación de mucha vulnerabilidad y pobreza. En ese momento el programa de Tania Báez, Hola Gente, era el boom. Y Tania Báez se trasladó allá y le mostraron la casa a la niña y hubo mucho respaldo. Esa noche, ¿cómo dormiste? Súper bien, es decir, eso no tiene comparación. Entonces cada vez que tú escribes una historia humana y que tú entendías que aportabas a esa persona. Hubo otro caso también, trabajando en el Caribe, me llamaron un domingo, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un doctor del Hospital Salvador de Gautier, para decirme que quería que yo viera un caso para la ciencia muy importante. Cuando llego me dicen que fue que le pegaron las manos a una joven. Pero entonces la cosa no fue no fue el avance científico, sino que ese mismo día un agresor, un hombre violento, le había amputado las dos manos a esa mujer. Entonces, para mí, ya la historia la conté desde otro punto de vista, no desde el avance médico de que le pegaron las dos manos, exacto, sino de que el mismo Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ese hombre, ese asesino, le amputó las dos manos a ella. Gracias a ese reportaje, hubo mucha gente que apoyó, que ayudó. Ella era estilista en un salón de belleza. Alguien de Nueva York me dijo, mire, yo le voy a pasar mensualmente lo que hubiese ganado en el salón. ¡Wow! Entonces, yo me fui del país, pero luego Edith Febles retomó el caso para el Caribe y esa persona hoy día es una mujer superada, sus dos manos, trabaja, estudia y es una persona maravillosa. Entonces tú... Ya más adelante te diré, cómo Dios me la puso en el camino, entonces la que lloró fui yo. A ver, cuéntame, ¿cómo la historia te permite ese reencuentro? Sí, bueno, en el aire no lo puedo decir, porque por su seguridad, claro. Porque ella fue en algún momento muy acosada por la prensa, me topé con ella, ya te diré después, y fue muy lindo verla y decir, wow, yo la vi en el Gautier con las dos manos, todavía sin salir de la anestesia, y hoy día es una mujer productiva y superada. ¡Qué bendición! Es muy lindo, de verdad. Y Tania, cuando hiciste tu primer reportaje de televisión, cuando firmaste tu primera nota, ¿en cuál sentías que había más Tania? Definitivamente en el periodismo escrito. Es decir, yo empecé en el Caribe, en el romántico periódico El Caribe, escribiendo con máquinas manuales, Olimpia y Remington. Exacto, de la que había que darle con bueno, que los chicos de ahora no conocen esto. Pero yo empecé muy joven, tengo que decirlo. Como debe de ser, sí, empecé la verdad. Pero además esas máquinas estuvieron hasta hace poco. Y era maravilloso escuchar al doctor Ornes llamar la reunión, él tenía un vozarrón muy fuerte.
pero como que cada historia en el Caribe era emocionante, porque solo las buenas historias firmaban, solo las historias que el doctor Ones entendía, esa le ponía tu firma. Entonces era un logro que un lunes en el Caribe te firmaran una información de portada. Era un periodismo neto, era que tenía que contar historias. No era un dijo y agregó y señaló. No. Eso ni se firmaba. ¿Qué se cuenta ahora? Ay, por Dios. Dijo, señaló, estamos en un periodismo de cotorras, ¿no? De dijo y agregó. Fulanito dijo y agregó y señaló. No hay contrastes. Y, por ejemplo, si observas, la misma nota que entrega la institución o la empresa, exactamente. Y a veces vienen con errores, es decir, aquí hay una institución que yo me doy gusto de acceder a esa página y ver los errores, y entonces verla en la nota también. Es desastroso lo que está pasando en el periodismo dominicano. Cuando dice desastroso, ¿cuáles elementos conforman ese adjetivo desastroso? La creatividad está muerta. La gente, estamos haciendo un periodismo poco creativo, ¿ves? Porque ya casi no hay gente en los medios de comunicación, el trabajo de 3 lo tiene que hacer uno, ¿ves? Entonces te llega un periodista en la mañana, tú tienes que mandar lo que cubra 2 y 3 historias. Pero con suerte con dos o 3 historias, porque ¿verdad? A veces es una agenda de 5 y 6 puntos. Exacto, pero... En Santo Domingo Este, en el Senado... Noticias, vamos a decir noticias, sí. Porque historias cuando ya tú, bueno, te mandan a cubrir algo y dices, bueno, pero complétamela con esto y esto. Ya no hay tiempo para completar. Los colegas tienen que rendir por 2 y por 3. Es un periodismo muy atomizado, muy rápido, muy superficial. Muy superficial. ¿Será que ese tipo de comunicación es la que demanda el consumidor que ya vive en un mundo, bueno, por ejemplo, escribe para un periódico, si ya no lo publicas acá, en el teléfono, y lo puedo ver por un link, ya tal vez de pronto no necesite comprar. No, precisamente esa es la fortaleza que los medios impresos no están desarrollando. Tenemos periódicos en línea, Entonces, en mercadeo se habla de diferenciación. La diferenciación que puede hacer el periódico es traerme la historia completa. Que mis lectores no lean lo mismo que vio en línea, sino que tengan elementos diferenciadores. Que me lleven al comprar el periódico, el impreso. Que haya más voces en esa historia. Que vayamos a la hemeroteca del periódico a ver antecedentes. Vayamos al Archivo General de la Nación a comparar historias, como eran las campañas electorales en los 80, en los 70. Yo trabajaba en el Siglo, por ejemplo, yo hacía historias solamente metida en la hemeroteca. Nunca olvido una que hice de Balaguer. Simplemente metida en la hemeroteca, buscando historias viejas, para después hacer una crónica, solamente de documentos. No hubo que salir, pero fue una página completa. Pero para eso el periodista necesita tiempo. Ese día, Víctor Tejada me decía, tú no vas a salir, y Tania, tú vas a hacer esto. Entonces, como yo no salía, tenía el tiempo para meterme en esos periódicos viejos y contar la historia. Otra cosa que me dio mucho gusto fue, por ejemplo, retomando tu pregunta, el velatorio de Peña Gómez. ¿Por qué? El Siglo fue una gran escuela y fue, pienso, el periódico que mejor cubrió esos 3 días. ¿Qué elementos sacó el Siglo que no manejaron otros medios? Bueno, la calidad humana de las historias. Es decir, que los reporteros estábamos ahí todo el día y cada reportero tenía una perspectiva diferente. Cuando Leonel fue que le tiraron China, cuando fue con el vicepresidente, pero también quién fue, cómo lloraba la gente del pueblo a su líder Peña Gómez. Es decir, fueron 3 días intensos de emociones, de calor, de lloros. Fue algo muy bonito. Recuerdo a Toy de Camps que decía, no flores blancas a la tumba, pero sí votos blancos a las urnas. Sí, exactamente. Él murió en marzo, en abril, y en mayo fueron las elecciones. Y recuerdo que la sindicatura fue Johnny Ventura, y fue todo un barrio, como decimos en buen dominicano, en ese proceso. Yo extraño ese periodismo. ¿Lo extrañas? Totalmente. A mí me gustaría ver mañana, esta mañana murió un dirigente del PLD. Sí. ¿Qué más había? ¿Cómo él se hizo solo? ¿Cómo llegó del barrio Bermúdez? ¿Cómo llegó a ser
director de pasaporte, por decir algo. Claro. Sí, mañana vamos a decir lo mismo, que llegó manejando solo, que entonces dejaste 3 o 4 hijos, no sé. Si tú le buscas vas a ver que va a tener los mismos elementos todos los periódicos, escritos y digitales. ¿Qué habilidades o qué recursos debe emplear un periodista? Fíjate que dije periodista, no comunicador. Un periodista, ¿qué debe cazar? ¿Qué debe hurgar? ¿Qué debe buscar? Detalles. El diablo se esconde en detalles, las buenas historias se esconden en detalles. El buen reportero tiene que ir con los 5 sentidos. ¿Qué yo huelo aquí? ¿Cómo veo? Detalles, lenguaje no verbal. Detalles. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué toco? ¿Qué huelo? No, dígame, y entonces a la doña le mataron el hijo. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo se va a sentir una madre que le mataron el hijo? El ataúd ahí, ¿cómo usted se siente? He visto esto en más de un reportero, en más de un periodista frente a un ataúd. ¿Cómo usted se siente? Y el periodista debe tener el recurso de la descripción. La madre, una madre llorosa, etcétera. Y obviamente, porque tú estás viendo que está llorando, ella está dolorida por Dios. Ahora vete al barrio, no sé, a buscar detalles que no están en la funeraria. Algo que aprendí del periodismo de Germán Emilio Ornes. Se podía morir quien se muriera. Y en el Caribe, del doctor Ornes, no se publicaba nada a que haya dicho quien sea en la funeraria. Se nos decía, solamente van a buscar la historia del funeral. Luego, declaraciones. Nadie trabajaba. Pero hay medios cuando muere una persona de un nivel político importante o económico, que el noticiero entero es de las personas que desfilaron ahí. Así es. Pero bueno, son los cambios. De repente yo tengo una visión muy romántica del periodismo, pero lo comparo el periodismo nuestro con periodismo de otros países. ¿Y cómo estamos? Y digo, hoy, estamos contando más de lo mismo. Acá, es decir, la democracia debe sustentarse en un periodismo crítico. Mira cómo está ahora mismo Donald Trump. Está fustigado. El otro día todos los periódicos norteamericanos publicaron un mismo editorial, desde el New York Times hasta el Boston Globe. Un solo editorial, todo el mundo diciendo y apelando a la enmienda de la Constitución norteamericana. ¿Ves? Entonces, eso es lo que somos, eso es lo que hace el cuarto poder un poder, su capacidad de crítica, pero de crítica real, sin buscar la quinta pata, soy simplemente para molestar, sino basamentado en la verdad. Pero hay un aspecto, cuando los medios de comunicación fueron adquiridos por grupos económicos, ¿entiendes cómo valoras esa inversión que hicieron para proteger sus propios intereses? Entonces, ellos protegieron sus intereses, pero ¿qué pasó con los medios de comunicación? Yo siento que la información verdadera ha ido perdiendo. Las historias de la gente ha ido perdiendo. Sí, en los periódicos hoy día posiblemente se importantiza más una inauguración de un local que la historia de una madre soltera que necesita un trabajo, por decir algo. Sí, se ha mercurizado muchísimo más. Ahora las cosas tienen mucho valor en los medios. ¿Es un reflejo de lo que somos? Definitivamente. Sí, somos una sociedad que se está yendo muy por lo ligero, muy por lo banal. Para hacer un buen periodismo hay que leer mucho. Yo como profesora, por ejemplo, de comunicación, no transijo. Mi estudiantado tiene que leer. Si no lees, ¿de qué vas a hablar? Si no lees, ¿y cómo vas a hablar? ¿Verdad? ¿Qué criterios vas a tener? ¿Qué elementos de contexto vas a tener? El periodismo es una de las carreras que tiene que estar mucho más preparado. Yo estoy aquí sentada, tú me estás entrevistando, yo tengo que tener la capacidad para responder cualquier pregunta en el ámbito que tú me hagas. Yo no puedo venir a sentarme acá a improvisar, porque se supone que yo vivo y así es. Yo leo mucho, yo soy gerente de una ONG hoy día de comunicación, pero yo leo todo, porque tú tienes que ver tu contexto. Aunque yo sea una gerente de una ONG, yo tengo que ver cómo está mi sociedad, pero cómo está la sociedad en países como nuestro, tanto de las ONG, tanto de los gobiernos, tanto de qué se cuenta en los medios de comunicación. El tema de la publicidad en los medios, y vamos a estar claro que la comunicación es un negocio. Totalmente. Y un negocio que para yo poder estar en ese espacio necesito pues el apoyo
de empresas que sean mis sponsors, me patrocinen mi programa. Cuando tengo que vender y al mismo tiempo la comunicación se convierte en una mercancía, ¿qué acontece? Lo que estamos viendo hoy día. Es decir, se importantiza más si tú me colocas o no. Si tú me colocas, yo te publico muy bien. Pero si tú estás en una institución, en una empresa de comunicación y osas meterte con los accionistas, con una empresa de los accionistas, tú sabes que tu historia no se va a publicar. Hay gente precisamente que ha tenido que dejar canales de televisión, como sabemos que recientemente pasó. El caso de Edith, el caso de Salazar, Nieves. Exactamente. Vemos que fue por una situación en la Procuraduría General de la República, y de la Procuraduría llamaron al canal, sí, y él lo dijo en el aire, que llamaron al mismo día, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Y los tentáculos del poder, tanto político como económico en los medios, es muy fuerte, y aquí cada quien tiene algo que perder. Cuando no hay un periodismo, voy a parafrasearte, aquí todos tenemos algo que perder. Cuando se pierde ese periodismo, que no me vas a perdonar, pero no lo voy a catalogar de romántico, sino ese tipo de periodismo con altos niveles de responsabilidad. Primero, ¿qué pierde el lector? ¿Qué pierde y qué pierden los medios de comunicación? Mira, los lectores y la población pierden la posibilidad de una verdadera democracia. No puede haber democracia donde las informaciones son sesgadas. En comunicación existe la teoría de la agenda setting. Esa agenda nos habla de que los medios en su portada son los que determinan de qué se va a hablar el otro día. No en vano, el gobierno hace 15 días compró todas las portadas. Sí, porque sabía que la agenda del día la iba a determinar una marcha verde. ¿Ves? Pero entonces ahí vengo a la comunicación estratégica. El que haya comprado esas portadas, sabiendo de la importancia de las portadas, no implica que el resultado y las consecuencias hayan sido las esperadas. Tuvo una consecuencia negativa, lo contrario, negativo. ¿Ves? Entonces, partiendo de esa agenda setting, vemos que los medios son los que ponen el tema del día. Si los medios solamente me traen política, y dijo y agregó, y los mismos problemas de siempre, la sociedad pierde la oportunidad de conocer muchísimas otras cosas importantes, de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a extranjeras, a mujeres, pero no podemos publicar mucho porque se resiente el turismo. Sí, por donde quiera hay que perder, desde el turismo, los hoteles, aquí todo el mundo tiene inversiones en los hoteles, que en los alimentos que se importan, que se exportan. Aquí el empresariado está en todo. Sí, y hay dolientes en cualquier... Exactamente. De cualquier cosa que se publique, pues tiene un enlace, un doliente. Exactamente. Fíjate la violencia de género. Es decir, aquí hay un plan nacional contra la violencia, pero siguen matando a las mujeres. Pero a veces tú dudas. Por ejemplo, yo tengo dos o tres mujeres que han encontrado muertas, asesinadas, y no se sabe todavía quién las mató. Y entonces esas van a las estadísticas como feminicidio o como simple raterismo, como violencia callejera. Solamente 3 que yo recuerde. Una en el sur, apareció en las montañas de Neiva, otra en la autovía de Bávaro, y otra más por Santiago. ¿Ves? Ahora apareció otra en Constanza, degollada esta semana. 4 o 5 mujeres que no sabemos. Entonces, ¿qué yo puedo pensar? ¿Es que no están dando los datos reales? ¿Es que la policía no se está, como te digo, empleando fondos para determinar quién mató a esas mujeres? Pero las estadísticas, confían en esas estadísticas. Pero ¿quién está haciendo de perro cancerbero de las instituciones para ver si es verdad que me están dando las estadísticas reales de los casos de feminicidios? Antes, vamos a ir a una pausa y para que retomemos el tema de la comunicación y vocería en tiempos de crisis. Y Tania, el tema me ocupa muchas veces, y te lo confieso,
el tema del manejo de la violencia de género en el caso de los medios de comunicación. Otra más. Y damos las noticias o tratamos esos temas como si fuera un gol que anotaran en un partido de fútbol o cuando aumenta una estadística de cualesquiera de nuestros peloteros. Te lo confieso, que a veces digo, vale la pena que se publique, porque da la sensación de cierta frivolidad en el manejo de estos temas. Es insensibilidad y poca empatía y falta de profesionalidad también. Gracias por tu pregunta, me encanta. Personalmente he escrito mucho de esa situación del manejo del lenguaje en los medios de comunicación. Haciendo un taller que nos invitaron, nos dieron una nota que publicó un diario. Un hombre mató a una mujer en el cuarto en el Mercado Nuevo. Ella se llamaba Sutanita, alias Ratatá. La estaban matando dos veces. Muchas veces publicamos el nombre del asesino en un tercer párrafo. Cierto. Bien, la mató porque llegó tarde. No hay justificación para matar a nadie. No y te lo ponen esa justificación en el primer párrafo, que tú sabes que es el primero que las personas leen. La mató porque no hay justificación para matar a ninguna mujer. La mató por problemas pasionales. La pasión no mata. Ahí hay una contradicción, ¿sí? Claro. Si es pasión, cuando tú sientes pasión por algo, es que te gusta hacerlo mucho. Por alguien es que lo sientes, lo quieres mucho. Entonces, no puede ser un crimen pasional, es un crimen, eso es un asesinato. Y de hecho, cuando dices un crimen pasional, le estás dando casi una especie de un barniz. Claro, lo estás justificando. Y no hay justificación exactamente para un asesinato. En una discusión amigable que tuve con un colega periodista, me dice, no, porque que las mujeres, que tú sabes, que están pegando, bueno, igual que los hombres. Un machista justificando. Yo le dije, ven acá, el día que las dominicanas comencemos a matar a los hombres cuerneros y traidores, vamos a matar a todos los dominicanos, o muy pocos quedarán vivos. Si nosotros comenzamos a matar a los infieles, entonces no hay justificación para matar a una mujer. Usted es un violento. Pero vamos, también te voy a poner ahora la otra parte de la moneda. Como periodista, has entrado a los medios y se te ha respetado por tu capacidad. Pero cuando se utilizan las pantallas de televisión o los medios de comunicación para dar ese salto, proyección y generar otro tipo de ganancias basadas en la figura. Bueno, yo pienso que cada quien es cada cual, ¿no? Y si tú puedes complementar la figura. Pero hablas de complemento, pero cuando yo utilizo, y sabemos que de una manera u otra, aunque digas, bueno, son adultas, saben lo que hacen, pero siento que es hasta un uso y abuso de lo que es la figura de la mujer. Totalmente de acuerdo, pero hace poco tú decías, ¿será que la audiencia lo pide? Yo creo que hemos ido acostumbrando a la audiencia a ese tipo de comunicadoras. No, lo hiciste, mira, me gustó, comunicadoras. Sí. O sea, lo subrayaste, si se quiere. Sí, porque periodistas de verdad, periodistas académicas, reporteras, muy pocas que hagan eso. Al contrario, marcan la diferencia. Vamos a un contacto con nuestros auspiciadores. Y cuando regresemos, estaremos conversando qué es una crisis. ¿Qué tan importante es la reputación en una institución? ¿Qué tiempo pues se dura en conformarla? ¿Y cuánto? ¿En cuántos días? ¿En cuántas horas se puede perder? Es nuestra propuesta, así que no le cambies. Regresamos. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos.
¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La SIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de SIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, SIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. SIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. De verdad que siempre quiero compartir contigo buenas recomendaciones. Y es que cuando asumes que la mesa, los alimentos, deben de convertirse en momentos generadores de buenos recuerdos. Por eso quiero recordarte y hacerte más bien una invitación, Eliosondos, un lugar donde no solamente vas a encontrar buenas recomendaciones en cuanto a un corte en específico, por ejemplo, la picaña. ¿Qué es la picaña? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se prepara? ¿Con qué vino puedes maridarlo? Y también pues las atenciones de su propietario Don Mario para darte pues las correctas precisiones y orientaciones de qué llevar, qué probar. Y ahora pues tienen también la oportunidad de darte el servicio de delivery. No te prives de tener un momento que vas a recordar
por lo especial que es. Elizondo's Restaurante en la avenida Bolívar, en la Plaza Juan Dawager. Taller Comunicación de Crisis y Vocería. Esto va a estar siendo, este taller va a estar siendo impartido por Itania María, periodista, y por Edith Febles, quien es periodista y comunicadora. El próximo sábado 25 de 2018, de 9 a 5 de la tarde, en el Centro de Innovación y Capacitación Profesional Santiago. Itania, ¿qué es una crisis? Crisis es un elemento inesperado que puede hacer que tú pierdas tu reputación, tu imagen, te puede llevar al abismo, como institución, como empresa pública o privada y también como ente personal. No obstante ser un evento, dices, inesperado, nos preparamos para las crisis. Hay crisis predecibles. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa en un banco, tú tienes que prever si en algún momento hay un asalto en el banco. Tú tienes que preparar, esa crisis es predecible. Si se muere alguien en la fila, si hay una situación de violencia fuera del banco, es predecible. Hay situaciones, crisis, la mayoría predecible. Tú puedes pensar, bueno, me puede pasar esto, si tú tienes una empresa de gas, es posible que haya una explosión. ¿Ves? Eso es predecible. Hay un tema, hablamos de la reputación. ¿Qué tan importante es la reputación para una empresa? Lo es todo. La reputación, la imagen, que es lo que la gente piensa de mí. De ahí depende todo. Si yo siento que esa empresa de teléfono no es la mejor, esa es la imagen, esa es la reputación de esa marca, yo no voy a ir allí. Si ese banco hay que hacer muchas filas, si es muy lento, eso está ya en el top of mind de la gente, se conforma a lo que es la reputación y la gente siempre va a buscar lo que entiende que tiene una mejor reputación y lo que tiene por ende entonces una mejor imagen. Por ejemplo, has dicho, y no sé si vale el cómo equiparar lo que es la reputación a la persona, lo que es a una institución. Claro, tú tienes tu reputación, hay gente que tiene reputación de serio, educado, que no es una persona que toma dinero que no es de él, es decir, no es corrupto. Pero hay periodistas que sí tienen fama y reputación de corrupto. Así mismo hay empresas que tú dices, no, pero yo ahí no voy. Ese restaurante yo no voy por tal, o voy a ese restaurante por esto y esto y lo otro. Son como valores agregados que se le van atribuyendo a ese nombre. Es algo que tú construyes. Exacto, se va construyendo. Sí, la imagen y tu reputación tú la vas construyendo poco a poco con elementos. Si yo soy un restaurante, de que llegue la comida a tiempo, de que sea buena, de que no haya un bichito en el plato, de que haya abanicos, de que esté buen el aire, de que la atención sea rápida, son elementos constitutivos de la imagen, de tu reputación también. Ok, entonces se construye paso a paso. Paso a paso. Pero viene un hecho inesperado, por ejemplo, un asalto, un banco, una institución por una noticia que aparezca en los medios asociada, por ejemplo, a nivel de un desfalco. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Bueno, lo primero es que esa crisis debió haber estado prevista. Pero supongamos que no está. Tiene que haber un comité. Todas las instituciones tienen que tener un comité de crisis. ¿Quién va a hacer qué y cuándo? Ok, hubo un asalto. ¿Quién va a ser el vocero? ¿Quién va a hablar a los medios? ¿Y qué se va a decir? Lo primero en una crisis es que no puede mentirse. No puede mentirse. Hay que hablar con la verdad totalmente. O decir, mira, en este momento estamos investigando, más luego daremos más detalles. Se debe en un momento Pero de en crisis. ese momento tú tienes que responder de manera inmediata. O sea, significa exponerse a los medios de comunicación. Hay que hacer, te expone de todas las maneras, porque si te quedas callado, ¿qué va a pasar? Se van a desatar los rumores. Los rumores. ¿Puedo poner un ejemplo de un banco? Sí, claro, no. Hace 2 meses en el Popular hubo un asalto, pero José Mármol, Sí, José Mármol. sí,
él lo trató de una manera magistral. Los periodistas lo abordaron subiendo a un vehículo. Sí, pasó esto. No, sí, fue puntual, breve, conciso. Y dijo lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir. Y las 2 o 3, no hubo casi oportunidad para preguntas de los periodistas porque él contestó todo. Se dio el tratamiento, los empleados están, porque eso sí, tú también tienes que preparar a tus empleados para que si se da esa situación, los empleados sabían qué hacer, no hubo víctima, no hubo daño, si hay una muchacha que tuvo una crisis de nervios, pero está todo bajo control. Si él se queda callado, si viene el silencio, vienen los rumores. Y a ti no te conviene que haya rumores, no, porque eso va a lacerar lo que es tu imagen y tu reputación. Se pudiera hablar, estamos siempre acostumbrados a una estructura de comunicaciones, un gabinete de comunicaciones, que hay un director de comunicación, el DIRCOM, vamos a decir, como se conoce por sus siglas. Luego pues tú tienes el equipo de periodistas, luego tienes el fotógrafo, no sé. En algunas empresas, en algunas instituciones muy escasas, tienen el vocero per se. ¿Aconsejas ya como especialista en el área de que exista un vocero, el speaker, como a algunos les gusta decir, sí, separado del director de comunicaciones? No, tiene que ser una persona que esté en una comunicación constante. Hay instituciones que su vocero es el director de comunicación. Hablamos de voceros especializados y vocero institucional. Okay. Si tú estás en una institución que hay varias, tú estás en medio ambiente, hay áreas protegidas. De repente tú tienes un vocero del área de zona protegida, pero está el vocero institucional que va a hablar de todo lo que hay en el ministerio. Puede ser el ministro, puede ser el director de comunicaciones, pero ya es institucional. ¿Ves? Pero sí tiene que haber una persona designada, entrenada, sobre todo entrenada. Cuando dices entrenada, ¿qué debe de tener ese entrenamiento? Ese entrenamiento debe de tener cómo responder a los medios. Si hay una pregunta que tú no tienes la respuesta, por ejemplo, tú no puedes decir, en este momento no tengo comentario. No, jamás. Tú no puedes decir que no tienes comentario, porque entonces los periodistas me dicen, sí, si dice que no hay comentario, es que hay algo ahí. Tienes que ser honesto. En este momento no tengo la información. Desde que la tenga se la vamos a informar, se la vamos a hacer llegar. Tienes que ser diáfano. Recuerdo cuando, en ese caso, debe hacerse rueda de prensa o leer documentos. Va a depender de lo que la institución tenga en ese momento. Bien, y yo recomiendo realmente que haya la más claridad posible. O sea, que puedan hacer preguntas. Claro. Te lo dice te dice desde el punto de vista ya para entrenar, eso que va a ser interesantísimo este próximo sábado 25 de 9 a 5 de la tarde, comunicación de crisis y vocería. Te hago la pregunta. Convocamos a los medios. Hay un escándalo, desfalco o un caso, y ponemos al titular a leer una nota de prensa y decimos, no vamos a responder preguntas. Horrible. No, jamás. Impensable. Lo que tú sí puedes hacer es construir un comunicado que abarque la mayor cantidad de posibles respuestas. Por eso, un buen departamento de comunicación tiene que tener su plan de crisis y su cuestionario de preguntas-respuestas. Posibles preguntas, posibles respuestas. Llega esa crisis, tú lo que vas a hacer es a vaciar lo que ya tú previamente pensaste. Pero eso es un proceso, eso no es algo de ahora por ahorita, no. Eso es un proceso largo del consultor o el director de comunicaciones, tener reuniones con todas las áreas sensibles de la institución, sea de un banco, sea de un hospital, sea de una clínica. Muere un niño por un tema de una infección en un hospital, un neonatal. Se invitan los medios se enteran. Claro, y más en un hospital público. Exactamente. Llegan los medios. ¿Quién debe hablar? ¿El jefe del hospital, el director médico del hospital, o debe hablar el director de comunicaciones? El director médico, porque es que los periodistas vamos a hacer preguntas especializadas y nadie mejor que el propio médico pediatra o el director del hospital, que se supone maneja toda la información del hospital.
precisamente hace unos meses hubo una situación en salud pública porque hubo una prohibición de que nadie hablara, que no iba a haber vocero, no habría vocero. Graso error. ¿Por qué? Tú tienes que entrenar por lo menos 1 o 2 personas en cada hospital para que sean los voceros autorizados y decir qué pasa, qué pasó y qué estamos haciendo. Porque cuando un reportero, por lo mismo que decíamos ahorita, tiene muchas cosas, la mandan a un hospital, tiene que tener respuesta, porque además están obligados como institución a dar la información. En Dominicana se estila, no sé si eso será en otra parte del mundo, pero es lo que conozco. Surge una crisis, por ejemplo, a veces a nivel gubernamental, y la teoría es crear otra crisis para que esa crisis tape esa crisis. Lo triste es que los medios de comunicación seguimos el juego. Lo interesante sería, no te voy a seguir el juego, yo voy a seguir entrando piedritas en el zapato. ¿Ves? Porque si jugamos a la cortina de humo, tapo este con otro. ¿Ves? Pero una institución responsable debe saber que debe tener organizado un departamento de comunicación, pero también un plan de crisis, preparado un vocero que sepa desde el lenguaje gestual cómo responder, cómo posicionarse. Alguien que no vaya a hablar con los medios y que me ponga los dedos así, que me los cruces así. O que me ponga las manos aquí detrás, que me da una sensación de que me estás ocultando cosas. O que se ponga las manos aquí entre las piernas, no. Tienes que saber cómo hablar, cómo te vas a vestir, qué colores te vas a poner. ¿Qué corbata? ¿Qué corbata te vas a poner para ir a un medio de comunicación? ¿Cómo te vas a dirigir? Tu cara, ¿qué va a decir cuando tú hables? Tus manos, ¿cómo te van a ayudar o cómo te van a desayudar? Son muchos elementos. Hay que mirar al entrevistador o a la cámara. ¿Ves? Sí. Son detalles. Y lo ideal es mirar con quién estoy hablando. Porque si yo me pongo así a hablar y a ver la cámara, aunque el auditorio sienta que estoy viendo al auditorio, pero yo estoy hablando contigo que estoy. Claro. Y lo que queremos dar es la sensación de conversar. De conversación. Hay un aspecto que me gustaría tener que tocáramos, y es el hecho de debe de aceptarse a toda la prensa o puedo sesgar y esos medios que muchas veces son amigos, en el caso de instituciones tanto públicas como privadas, donde yo tengo pautas, tengo colocación, tengo spot o hay algún tipo de acercamiento, esos medios amigos, que tú sabes que aquí se utiliza mucho una forma de periodismo, es un píchamela fácil, pónmela ahí. Sí. Entonces, ¿qué opinión te merece? Hay que dejar que entre todo el mundo y que todo el mundo pregunte. Ese es el juego de la democracia. Pero además, si tú eres el dueño de la verdad, de lo que realmente pasó, ¿quién mejor que tú para comunicar lo que pasó y lo que se está haciendo respecto a eso que aconteció? Partiendo de que tú vas a hablar con la verdad. No una verdad a medias. No, en crisis tú no puedes hablar ni verdades a medias ni mentiras, porque vas a acrecentar la crisis, la vas a hacer más grande. La comunicación muchas veces hay personas que la asimilan como un grifo. La abro, otros la pongo que vaya goteando. Y otros dicen, ciérrala completa. Graso error. Hay gente que cree que sabe todo y sabe nada. La comunicación es como la vida, hay que dejarlo fluir. Y en la vida todo comunica. Hay un axioma de la comunicación que habla de que todo comunica. Es imposible no comunicar. Si me hablas, comunica, pero si no hablas, también comunicas. Si me hablas mentiras, estás comunicando, que hay muchas verdades que no me quiere decir. Todo comunica. Entonces tenemos que partir de ahí para saber qué quiero comunicar, qué debo comunicar, cómo, cuándo y dónde comunicarlo. Si en un comunicado, si en una nota de prensa, si en una publicación en un periódico, sin oportunidad de que haya interacción. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo elegir, por ejemplo, el medio adecuado? ¿Qué debe darse para yo decir, no, yo prefiero mejor hacer una comunicación que sea, vamos a decir, prensa, a través de un comunicado de prensa para hacerlo? O prefiero hacerlo a través de la televisión, hacer una convocatoria para las noticias, o de pronto hacer una llamada a un programa de radio.
¿no? ¿Qué naturaleza debe darse para yo poder discernir qué medio qué medio elijo como primario para que salga esa información? Bueno, mira, partiendo de que muchas veces los directores de las instituciones son los que deciden qué es lo que se va a hacer, lo ideal es que si es un comunicado, se publique en todos los medios escritos. Por ejemplo, ok, esta tarde son las 5 de la tarde, pero tenemos que dar respuesta. Vamos a publicar ese comunicado diciendo qué pasó, qué vamos a hacer, y mañana estar preparadas y preparados porque es muy, totalmente seguro que van a venir de la radio, de la televisión, a buscar esa respuesta, porque los medios son diferentes. Una cosa es prensa escrita, pero la televisión necesita imagen y audio. Sí. La radio necesita audio. Y que ese sonido y ese video, como dicen los mexicanos, chequen. Claro. Porque a veces se quiere decir algo, lo que dices ahorita, se quiere decir está todo bien y la cara de la persona dice todo lo contrario. Claro, pero también tengo que tomar en cuenta los medios digitales. Si vamos a hacer un podcast, si vamos a mandar esa comunicación más breve o más extensa. Es decir, cada medio es peculiar y tú desde comunicación estratégica debes saber cómo vas a comunicar lo que quieres comunicar. Y Tania, ¿recomienda, por ejemplo, que funcionarios o DIRCOM llamen a medios específicos, por ejemplo, de estas grandes emisoras, para dar su versión sobre un hecho? Bueno, también va a depender del criterio de cada quien. Yo siempre recomiendo que no. ¿Por qué el no? Porque también tiene que ver con la importancia del tema. Porque hay temas realmente que no meritan que estén en todos los medios. Y también si fue en un programa de radio que se destapó eso, pues entonces ese programa de radio yo tengo que llamar y decir lo que yo entiendo que es. Si fue un periódico que escribió esa investigación, pues entonces yo tengo que responder ese periódico. ¿Ves? Entonces, segmentar cuando sea posible. ¿Ves? Ahora, cuando hay una crisis a grandes niveles, yo tengo que estar abierta y abierto y tengo que llamar o permitir llamadas de todos los medios posibles. Tenemos una cita este sábado 25 de 9 a 5, de las 9 de la mañana a 5 de la tarde, comunicación de crisis y vocería. Así es. Si tuvieras que decirme en una idea, ¿qué herramientas voy a adquirir en ese taller? ¿Qué voy a incorporar? ¿Cuál sería? A saber decir lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y cuándo lo debes decir. Esto está para periodistas. Sobre todo para encargados y gerentes de comunicación estratégica de instituciones, pero también para políticos, porque el político dominicano cree que sabe mucho, son sus propios voceros. En comunicación política se usa mucho, ¿no?, de que tú eres tu producto, pero ¿hasta qué punto tú sabes comunicar qué tan buen producto tú eres? Entonces, si es político, puede ir también y hacerlo. Y la gente que está dedicada a la comunicación, al mercadeo, porque ahora en comunicación hay una pelea, sí, mercadeo, comunicación, pero en mercadeo no tienen las herramientas de crisis como la tenemos en comunicación corporativa. Vamos a agregar los números para que puedan ponerse en contacto. Perfecto. 809-616-2787. 809-616-2786. O sea, se pueden marcar 809-616-2787 como también con el terminal 86. Y lo pueden también hacer en Twitter, @HelenHillProducciones. Exactamente. Creo que es una excelente inversión. Sí, yo creo que sí, ayuda mucho, ayuda bastante y lo hacemos bien entretenido, bien dinámico por demás. Y sobre todo lo que decías, la reputación, tú duras años construyéndola, pero un mal manejo en un segundo puede perderse. Tengo un buen ejemplo, pero te lo digo fuera del aire. Amiga, gracias. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a ti por el regalo, muy bien, muy cómoda. El regalo y el privilegio de tu amistad. Gracias a ti, igualmente. A ustedes, amigos, será el próximo miércoles cuando nos reencontremos en este espacio. Óyeme, si eres de estas personas jóvenes, de esos millennials, puedes anotarlo en tu iPad o en tu celular. Y si tampoco eres un nativo digital, no importa, en tu agenda. Lo importante, lo trascendente es que recuerdes
que el próximo miércoles de 7 a 8 tienes una cita con Charlotte. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.